Quirón Podcast. Ven, hablemos de historia. Les damos la bienvenida al lanzamiento del primer capítulo de Quirón Podcast, que va de la mano de la publicación de la edición 16 de la revista Quirón y pueden encontrar en nuestra plataforma digital. Gracias a quienes nos escuchan y nos leen. En este primer capítulo nos acompañan 3 autores. Rafael Antonio Rodríguez, doctor en Humanidades en la línea de investigación, Estudios Culturales y Crítica Postcolonial por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, y magíster en Historia por la Universidad de Brasilia. Sus áreas de estudio son Historia Cultural, Teoría Crítica de la Raza, Teoría Postcolonial, Estudios Culturales, Estudios sobre los Estados Unidos, Estudios sobre Migración, Teoría decolonial, Estudios Chicanos, Estudios Latinoamericanos y Teoría de la Historia. Juan Diego Acevedo Álvarez, historiador de la Universidad de Antioquia, Colombia, auxiliar investigativo del Grupo de Investigación Historia Cultural, Memoria y Patrimonio, CULTUR. Entre sus temas de interés se destaca el conflicto interno en Colombia, la memoria histórica, la geografía y la participación del fútbol como una construcción del imaginario colectivo de identidad nacional. Y Juan Sebastián Ocampo Murillo, historiador de la Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia, y candidato a magíster en filosofía por la misma universidad. También estudiante de teología y profesor de cátedra en la Facultad de Teología y Ciencias de la Religión de la Fundación Universitaria Claretiana. Bienvenidos. Es un gusto volver a estar con ustedes hoy. Saludamos a todas las personas que nos están escuchando. Hoy continuaremos con el segundo episodio de Quirón Podcast. Le damos la bienvenida en esta ocasión a Juan Diego Acevedo Álvarez, con quien conversaremos sobre su tema publicado en la edición 16, El fútbol en función de la identidad y el nacionalismo, un estado de arte 1991 a 2018. Acompañado en esta ocasión de Rafael Antonio Rodríguez, a quien, si lo recuerdan, conocieron un poco en nuestro episodio anterior. Y por último, los volvemos a acompañar mi compañero Pablo Alejandro Sierra y mi persona Marta Ordóñez, editores de Quirón. Muchas gracias, Marta, así es. Hoy nos encontramos en la segunda entrega de nuestro podcast de Quirón Podcast. Para empezar, me gustaría recordarle a los oyentes y a quienes nos escuchan pues que este podcast surge con la idea de que la revista haga esas preguntas que a veces le hacemos a los textos que leemos, pero que los textos no nos pueden responder. Esas cosas que los autores tienen para decirnos de su proceso a la hora de investigar y cuando sacan estas producciones académicas. Pero lo que queremos hacer y lo que se suma a este espacio es hablar de esas cosas que posibilitas conocer sobre sus experiencias investigativas. Entonces, partiendo de esta intención, es el turno de Juan Diego. Y para comenzar nuestra conversación, Juan Diego, quisiera preguntarte, cuando a uno le da ánimo de investigar o teniendo en cuenta ese ánimo de investigar, normalmente esa necesidad surge más allá de lo académico. Muchas de esas preguntas que tenemos sobre los temas que investigamos surgen de nuestro diario vivir, de ese andar cotidiano, de una manera de ver el mundo, de una manera de interpretarlo, de unos problemas que detectamos. Y a partir de esos problemas que detectamos, pues tener esa visión crítica sobre nuestra realidad. Entonces te pregunto, pues para que demos paso a nuestra conversación, ¿por qué estudias este tema? ¿Por qué te interesó estudiar este tema que podemos leer en nuestra edición del número 16? Buenos días, ¿cómo están? Fue básicamente por 3 razones. Primero, sabemos que Colombia es un país que es atractivo para el fútbol, ¿cierto? Entonces, desde niño es muy concurrido ya para después de mediados del siglo XX y ya este siglo XXI, que a los niños les den un regalo, una pelota y uno empiece a jugar y se empiece como a apasionar por eso, ¿cierto? Entonces, eso fue uno de los motivos. El segundo motivo era que como estaba en proceso de graduación, uno debe tener un tema que lo motive un poco, que no se le vuelva esa investigación muy desgastante, sino que lo motive uno más y que sea muy divertido. En realidad, que el proceso investigativo se vuelva divertido y atrayente para uno desarrollarlo plenamente. Ese sería como el segundo motivo. Entonces, como me gustaba el fútbol, dije, vamos a trabajar algo de fútbol
que me pueda acercar al archivo, me pueda llevar a teorías y que sea de mi gusto. Y el tercer momento, en ese orden de ideas, descubrí que el fútbol en Colombia ha llegado en momentos a llenar vacíos de identidad nacional y termina convirtiéndose, valga la redundancia, en esas identidades leves que van llenando los vacíos identitarios en las poblaciones colombianas. Esos fue como los tres pilares que me tomé para acercarme a esta investigación. Luego de eso ya me di cuenta pues que el fútbol como un juego popular y también como de manera profesional a lo largo de su historia se convirtió en un artefacto, un agente cultural a nivel mundial que congregó o congrega masas a niveles orbitales, ¿cierto? Y en mucha población. Entonces todos estos encajes que me fui descubriendo al momento de investigar me llevaron más a desarrollar este proceso investigativo y me di cuenta que en Colombia es un papel fundamental el tema del fútbol, si bien para otros pensadores, críticos de este deporte dirán que es una cortina de humo. Sí, en momentos ha funcionado, pero también que llega a mostrar lo popular y lo cultural y lo diverso que es Colombia y hasta Latinoamérica. Entonces, eso fue lo que me llevó como a la motivación y en tener un interés sobre estos temas, mostrar cómo eso se ha convertido en una apropiación cultural y que nos logra identificar de manera regional, de manera nacional y de manera internacional, porque llega un momento que nos ha identificado con un estilo, que ya nos podemos decir, así juega Colombia, o así juega cierto país, o así juegan en tal región. Y aparte de eso me di cuenta que es una herramienta política, que se ha llegado a utilizar desde el caso colombiano de los acuerdos de paz, en épocas pasadas para promocionar la Constitución del 91 que hoy nos rige, y en otros países hasta para legitimar dictaduras. Entonces eso fue lo que me llevó como a investigar más a profundidad todo este tema del fútbol, no solo profesional, sino también todo el tema popular y cultural. Sí, y precisamente construimos esta primera pregunta porque es como la base del programa, la intención, reflexionar y ser críticos con nuestras formaciones en las ciencias humanas y lograr esas inspiraciones que nos lleven a poner la realidad, el contexto social con todas sus conflictividades en la escritura o en formatos diferentes en que se pueda dar esas líneas comunicativas y transitivas de conocimiento tan necesarias para la comprensión. Y no olvidar que hemos venido coincidiendo sobre este tema de identidades nacionales y es muy curioso y la verdad es muy pertinente porque Juan Diego en su caso lo trata a partir de un balance bibliográfico sobre el fútbol y enfoca esta investigación y este balance bibliográfico en pro de cómo el fútbol está insertado en los relatos de la creación de las identidades nacionales. Entonces, Juan Diego, sigamos con la conversación y tienes la palabra. Hola. En nuestro quehacer de historiadores o sociólogos, antropólogos, todos los que nos enfocamos como en el área de las humanas, debemos de trabajar ese pasado histórico, pero ese pasado histórico nos debe de traer al presente, es decir, comprender esos hechos, como dice Moreno Fragina, dice en la historia como arma, pero que nos puedan llevar a entender nuestro presente de hoy, cómo lo estamos viviendo, ¿cierto? Y cómo esas cosas nos han llevado, todos esos hechos del pasado nos han llevado a condicionar nuestra manera de vida cultural, social, política. En ese orden de ideas, como usted bien lo dijo, compañero Pablo, puse punto en clave el fútbol. ¿Por qué? Porque cuando el fútbol llega a Latinoamérica, empieza en un proceso de criollización, ¿cierto? Con la ayuda también preponderante de los medios de comunicación de principios y mediados del siglo XX, como lo fueron la prensa, la radio y posteriormente la televisión, que ayudaron a esa popularización de ese deporte, que llegó al punto de que ese tema de popularización a través de los medios, de que se está volviendo en un proceso cultural e incluso económico, llevó a convertir no solo el fútbol, sino todos los deportes, pero en este caso específico el fútbol, en una herramienta o artefacto cultural, como lo llega a mencionar Benedict Anderson y Eric Hobsbawm, porque son un punto clave
que marca las dicotomías de las sociedades. Es decir, a través de un deporte o como el fútbol uno empieza a encontrar los momentos de ocios cotidianos de las personas. Ya no solo es el tema político del Estado, sino también de las personas que conforman esas naciones y que llegan a ser una representación identitaria, ¿cierto? Entonces uno empieza a explorar cómo ese fútbol en Colombia empieza a apropiarse de las mangas, las calles, las playas, y que llega a permear incluso los entes institucionales, privados y públicos, como los colegios, las empresas, y uno se va dando cuenta que todo alrededor de ese deporte, como es el fútbol, empieza a tener una cotidianidad y un ser, que incluso llega a condicionar las formas de vida de las familias. Ya se puede dar uno cuenta, como en ese siglo XX y principios de este XXI, que primero el fútbol siempre se jugaba los domingos, como si fuera la misa. Entonces, la gente podía ir a la misa y después ir a ver fútbol. Y lo mismo sucedía en las fábricas. El trabajador salía de su jornada de trabajo y tenía un torneo de fútbol. Todo eso va llevando a volver esa herramienta cultural en una cotidianidad, y que esa cotidianidad te va creando estilos. Por eso el fútbol en Latinoamérica se criolliza, como dice Eduardo Archete, y va a ir marcando identidades nacionales, como por decir, cuando uno ve jugar a Brasil, uno ya sabe que el juego es un vistoso, hay grandes jugadas. Uno ve jugar a Uruguay y sabe que el fútbol es más guerrero o más guerrerista. Ve a jugar a Colombia y ya se sabe que para este momento se está consolidando un estilo de juego de toques, ¿cierto? Y todo eso es lo que nos va llevando a una representación identitaria como país, aparte pues de su formación política, social, su producción académica. Estos temas de los deportes forman parte de la sociedad occidental, un punto central para tener esos modelos de Estado. Y en ese orden de ideas, como tenemos que tener el pasado y analizando cómo se ha convertido y se ha configurado este deporte de manera cultural e identitaria, uno puede ver los casos como sucedió en Argentina entre la dictadura del general Videla, entre el 1976 y 1983, donde el gobierno nacional utiliza el Mundial de Fútbol y hace la celebración en Argentina de 1978. Y en dicho momento usan la selección nacional de fútbol como para callar a nivel internacional las voces del descontento social que se venía presentando en Argentina a raíz de la crisis económica, la violencia estatal por parte del gobierno hacia la población, ¿cierto? Y todo lo que se sabe sobre la guerra de las Malvinas. Entonces, ese es un caso fundamental donde nos muestra cómo en Latinoamérica se apropian los modelos de identidad a raíz de estos artefactos culturales, ya sea el fútbol, ya sea el boxeo, todos los deportes en general, como para mostrar una unidad y una identidad. Como bien lo hizo Videla, a nivel internacional, Argentina estaba un país unido a raíz del Mundial, pero se sabe que al lado del Estadio Monumental, donde salió campeón Argentina, estaban las prisiones de los estudiantes que tenían en clandestinidad el mismo gobierno. Entonces uno va entendiendo cómo van utilizando, y más el fútbol, para mostrar momentos de identidad nacional y de unión, pero que a raíz simplemente lo van poniendo como un arma. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por Romero. Hijo, hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Sí. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? Si uno se viene más en el tiempo, puede tomar el caso de Colombia, lo que pasó con el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, cuando la extinta guerrilla del M-19 se toma el Palacio de Justicia, y por órdenes del gobierno nacional, y pues es muy difícil nombrar personas para estos casos, pero la jefe del Ministerio de Comunicaciones era Noemí Sanín, y dan la orden de televisar mientras se estaba
violentando los derechos humanos, hubieron asesinatos en el Palacio de Justicia, de televisar el partido de fútbol, volverlo a coger, televisar un partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena en el Estadio El Campín, a kilométricos del Palacio de Justicia, y pasarlo por televisión a nivel nacional, mostrando como acallar o volver una cortina de humo mediante el fútbol lo que estaba pasando políticamente en el país en ese momento. Nosotros teníamos programado por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano un partido que no tenía trascendencia, Millonarios Magdalena. Sobre el mediodía el gobierno toma una decisión, que no se podían reunir en un mismo sitio una cantidad de personas, pues había miedo que se pudiera presentar alguna anomalía en el estadio. A las 3 de la tarde, 2:30, 3 de la tarde, suspenden el partido. Nosotros, pues obviamente, que éramos periodistas deportivos para entonces, nos íbamos 4:30 de la tarde, cuando de pronto dice: un momento, espere que el gobierno toma otra decisión, que haya partido. ¿Por qué se tomó la decisión de que hubiera partido? Pues yo supongo es que había que distraer la atención del país con un partido de fútbol. La gente se iba a olvidar un poco de la tragedia que se estaba viviendo en la Plaza Bolívar, porque eso ya habían bombardeos y cada rato se escuchaba que uno entraba, que otro salía, que se estaba pidiendo que sacaran urgentemente a los magistrados, pero nadie decía absolutamente nada. Entonces ese caso va mostrando de que el fútbol va teniendo una importancia. La importancia también se la va dando la población y las comunidades. En este caso el Estado lo utilizó para acordonar y acallar lo que estaba sucediendo en ese momento, pero lo podemos ver también de que este deporte no simplemente se ha utilizado para esas artimañas políticas, sino para también reivindicar causas sociales, es decir, y podernos identificar como naciones incluso, porque mire que está el caso del fútbol cuando se vuelve transcultural, donde podemos identificar los procesos de recuperación y lucha por la madre tierra que vienen adelantando los pueblos indígenas en Colombia. Y está el caso en específico de la comunidad Meizá en el departamento del Cauca, que hace 36 años ellos llegaron a la finca La María en Piendamó, Cauca. Esa finca ellos la recuperaron, se la tomaron como tierra y la convirtieron en un resguardo. Pero cuando ellos llegaron hace 36 años, la finca estaba sumida en problemas de narcotráfico y la insurgencia armada en el país. Y los indígenas, ¿qué hicieron? Entraron a ser parte de ese conflicto por la tierra. Pero para mitigar y no estar en temas de violencia y todo, ¿qué hacen los misás? Traen una estrategia social dentro de su lucha por la recuperación de la tierra, y una de las primeras herramientas que utilizan es el juego del fútbol para identificarse y recuperar el territorio. Y vuelven una estrategia social detrás de esta lucha, es decir, ellos no sabían qué era el juego del fútbol, o medianamente, ellos no sabían cómo es una cancha, cómo se configura un arco, qué reglas específicas tienen. Pero uno, entrevistando al taita José Francisco Morales, nos contaba que cuando él era niño, el fútbol no existía como profesional para ellos, pero que el fútbol era simplemente algo popular, que era patear una pelota como locos por toda la montaña y correr como locos por todas ellas, ¿cierto? Cuenta el abuelo cuando estaba en vida, y que hace 36 años, cuando ellos llegaron a la finca La María, una de las primeras acciones políticas y sociales fue construir una cancha de fútbol donde pudieran integrarse niños, adultos, mujeres, hombres, sin importar, y que eso se convirtiera en un centro de poder a raíz de una cancha de fútbol, porque los podía integrar a todos. Eso fue lo que hicieron a raíz de este fenómeno cultural y social que se convierte en fútbol, que toca a comunidades indígenas, campesinas, obreras, y los ayuda a construir una identidad, que incluso se los lleva a nivel país y se vuelve como una herramienta política. Y con el mismo relato del taita nos contaba que para ellos ese momento del fútbol y ese juego de deporte se vuelve en una resemantización del proceso social indígena en el Cauca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que adicionalmente, mediante el fútbol y esa canchita que ellos se crearon para apropiarse de esos tierros, que hoy en día es un resguardo, se cambió también la forma de vivir en la comunidad y cambiar perspectivas sociales, como por ejemplo
lo que nos cuenta el compañero Eduardo Yalanda Tumbe, uno de los líderes de la Guardia del Territorio, de la Guardia Indígena del Territorio. Y él dice, es que no podemos estar preparando a la gente para estar a toda hora peleando. Tenemos que preparar a la gente para otro tipo de condiciones societales. Entonces, es decir, que el fútbol se vuelve en una oportunidad para que la gente pueda salir del territorio, pueda participar en ligas de fútbol, encuentros, en copas y hasta hacen ciertas apuestas, y todo esto se ha convertido en un dinamizador social que los va identificando. Y de este modo, la práctica de este deporte permite que la gente de esos resguardos vea otras formas diferentes de estar trabajando en la montaña, o que los jóvenes puedan salir solos de los territorios y así poder tener una integración social de nivel país, ¿cierto? Eso por un lado. Y en ese mismo tema del fútbol, identificarlo cómo se vuelve importante para la nación y nos logra reconocer, podemos también ver el caso que cuando se firman los acuerdos de La Habana para mitigar el conflicto armado en Colombia, se crea la Liga de Fútbol Indígena, que por hoy en día no está funcionando a tal plenitud. Pero si nos vemos a nivel presente, de ahí salió el jugador que todo el mundo aclama en Colombia, que es Luis Díaz, que viene jugando en Inglaterra. Pero solo se mencionan en Luis Díaz y dejamos un poco del lado de dónde surge él. Pero esos acuerdos de La Habana llevaron a potencializar y a pensarse a nivel país que debemos tener una inclusión y que debemos también estar identificados a raíz del deporte, ¿cierto? Y así se potencializó los pactos societales entre estas comunidades a partir de ese tema político y a nivel país, que incluso a partir de todo este firma del acuerdo y esta acción política en Piendamó, Cauca, que pertenece a uno de los municipios PET, que son los que están más tocados por el conflicto armado en Colombia, se realiza una liga de fútbol en Piendamó, pero con la particularidad de no llamar a toda la población de las ciudades y los pueblos, sino de convocar a los habitantes de los resguardos de indígenas, que son estos los que están más tocados por el tema de narcotráfico. No que ellos lo hagan, sino que se les apropian de las tierras para potencializar ese mercado en Colombia ilegal, y aparte sufren todo el conflicto armado. Entonces todo el tema a raíz del fútbol toca el tema político, cultural y social, y ayuda a las comunidades locales y regionales a identificarse como nación, incluso a salir de todos estos temas de procesos de conflicto y tener nuevas integraciones sociales. Juan Diego, es muy interesante todo lo que planteas, y sobre todo a mí me toca mucho porque yo soy, al igual que vos, un tipo muy apasionado por este deporte, que creo que es lo que más me gusta hacer, es ver fútbol, jugar fútbol y hablar de fútbol, yo creo. Y cuando leí tu texto me di cuenta de lo rico que es el fútbol, no, como tema de cotidianidad, como pasión, pero también como tema investigativo para las áreas de las ciencias sociales, por ese mismo potencial que vos destacás, de que realmente el fútbol es un deporte, es el deporte más popular del mundo, que mueve grandísimas cantidades de dinero, que efectivamente se ha usado como cortina de humo, etcétera, pero también pero tiene esa facultad tan particular de crear esas características de identidad, de formar esos patrones identitarios, de crear esos sentidos de pertenencia, y también a veces ser un eco de unas características particulares del sitio en el que se juega. Caso tal, la democracia corintiana en Brasil, por poner un ejemplo. Es decir, el fútbol se vuelve un megáfono para procesos culturales. Y es muy rico investigar el fútbol por eso mismo. Lo que vos destacabas de la dictadura argentina, también esa manera del fútbol como herramienta política de los regímenes, también se ve en Chile. En la época de la dictadura, el gol fantasma contra la Unión Soviética, lo que destacabas de la toma del Palacio de Justicia, cuando se recrudecen las protestas al gobierno de Pinochet en los años 80, empiezan unas cosas que se llamaron las copas protesta, en la que se televisaban también partidos de fútbol para que no se mostraran los atropellos y la violencia que se está dando contra los manifestantes, y no transmitir propiamente esas manifestaciones en descontento contra el gobierno antes del plebiscito. Entonces, realmente cuando uno se adentra y se quita de encima eso de que el fútbol es un juego y que solo es un juego para disfrute, para ocio, ese opio del pueblo del que tanto se habla, y que
realmente quita la posibilidad de que se vea el fútbol como ese proceso cultural y como ese proceso identitario, en su dimensión cultural, histórica, incluso económica. Pero ya que estábamos hablando de cortinas de humo al principio en tu intervención y que lo he tocado yo, quiero que, pues como futbolero que soy, también me gustaría preguntarte y nos saliéramos un poco de este plano nacional y volviéramos y nos fuéramos un poco más hacia el otro lado del charco, hacia Europa. Porque el fútbol tiene una importancia geopolítica y está metido en, yo creo que en el tema geopolítico del momento, que es el conflicto Rusia-Ucrania, y que pues estos magnates rusos que estaban dentro del fútbol europeo se están viendo sancionados. El caso más emblemático el de Roman Abramovich, pero yéndonos incluso un poco más atrás, está la compra del Newcastle United por parte de los saudíes, etcétera. Es decir, estamos viendo esta llegada de estos capitales de países que vulneran los derechos humanos, que están intentando usar el fútbol para limpiar su imagen, ni hablar del Manchester City, ya que estamos hablando de estas cosas. Entonces, ya que estamos hablando de fútbol e identidad, estos equipos todos tienen unas identidades desde que vienen desde el siglo XIX. Esta entrada de estos capitales, ¿cómo lo podemos estudiar a partir de este problema de la identidad? ¿Cómo afecta la identidad de estos lugares? ¿Cómo afecta la identidad del fútbol local? Porque pues el fútbol tiene muchas capas, pero hablando propiamente de este, que es como el fútbol de élite, de alta competencia, de la liga más vista del mundo, etcétera. ¿Cómo podemos mezclar esos estudios de identidad con este problema de esos capitales que están llegando y que pueden tener cierta dudosa procedencia? Bueno, por ese tema hay que entender un poco cuando el tema de la deportivización. Es un concepto que habla Norben Elías, donde pasa un juego de ser popular, cultural y que nos identifica a ser ya profesionalizado y captado por el mercado capitalista. Así es, captado por el mercado capitalista, que lleva unos estándares y una tecnificación no solo del deporte, sino del sujeto, que lo terminan convirtiendo como en un artefacto, un mecanismo, un cyborg especializado para desarrollar ese juego, que nos aleja incluso a la gente del común a no poder llegar a esos estándares, pero sí nos crea una ilusión de que podemos llegar a él y que nos tenemos que hacer los grandes esfuerzos de la vida para poder llegar a ser un jugador profesional, sabiendo que eso sí no es simple, pero con unas condiciones de entrenamiento y que no esté tan captado el fútbol por esos dineros, podría llegar a ser un profesional del fútbol, ¿cierto? Entonces, con ese tema de identidad y hoy de la actualidad, uno puede ver que inclusive en las naciones hoy en día se ven todos esos hechos del pasado de limitaciones en una cancha de fútbol y ya no se van casi siempre a la guerra. Ejemplo, cuando gana un equipo italiano, cuando está Mussolini en el poder, con el hecho de solo saludarlos con el brazo extendido, ahí ya hay un juego político, ¿cierto? Cuando Argentina le gana a Inglaterra, ahí hay una lucha de poderes nacionales. Todos sabemos que Argentina pudo haber perdido una guerra, pero en ese momento de ese partido hubo un choque internacional, ¿cierto? Y no hubieron muertos en ese momento ahí del partido, pero sí hubo una gran victoria y una moral y una identidad, por así decirlo, argentina al momento de ganar ese partido, que hoy en día todavía se exalta. Pasa lo mismo cuando Colombia jugó con la Unión Soviética. El presidente Valencia dice que es un triunfo al comunismo, porque empataron con Rusia o con la antigua extinta Unión Soviética. Entonces todos estos juegos de identidad se llevan a otros puntos, no solo de la guerra, sino de lo cultural y de lo deportivo, ¿cierto? Y que ahí va en juego todo el tema económico, donde se empiezan a vulnerar los derechos de las personas porque llega el tema de deshumanizar a los jugadores. Uno se puede preguntar, entonces la Asociación Rusa y los jugadores no están en la guerra y ellos quisieran participar del Mundial, pero ya simplemente el hecho por ser rusos están desaparecidos del Mundial y sabemos que es la competencia
más importante a nivel de fútbol. Entonces, como todos esos hechos van permeando ya no solo lo cultural, sino lo económico, nos van mostrando todas esas vulnerabilidades de los derechos humanos, porque por decir que tiene un deportista ruso que no puede ir al mundial, ahí se le están violando los derechos. Que es un caso similar, ya Rusia no sale con la bandera en los Juegos Olímpicos, sino que sale con la representación de la Federación Rusa de Deporte, porque Rusia venía multada a nivel occidental con estos temas identitarios y de ideologías. Entonces, ¿qué hacían los rusos? No nos dejan salir con la bandera de Rusia, entonces hagamos con los escudos o los estándares de la Federación Rusa, pero de deportes, como para ir mitigando, pero siempre se va a ver esa lucha de poderes y pérdida de los derechos humanos. Y es muy interesante, o sea, estaba conectando un poco los dos temas y en esos momentos me acordé de una de las controversias más recientes que tiene el Mundial de este año, ¿cierto? O sea, yo no soy muy buena en el fútbol, pero el Mundial de Qatar tiene un poco de donde podemos conectar estos dos temas y es, primero, ¿quiénes construyen ese proyecto de nación y la identidad y quiénes se quedan con ella? Entonces estaba pensando en esta controversia del Mundial y es sobre la mano obrera que se levantaron los estadios y toda la elaboración de los lugares para el Mundial de Qatar y lo que conllevó esos trabajos para ellos y quienes se quedan con esos lugares, con esa identidad, con esa participación de la nación. Entonces, a pesar de que hayan sido pues mano de obra inmigrante, pues hicieron parte de esa construcción, de esa identidad que se ve reflejada y que se levanta, ¿cierto? Pero ¿quiénes se quedaron con ella? Entonces, de esa manera como conectaba estos dos temas que nos traen Rafael y Juan Diego y quería saber qué podrían decirnos ambos de estos temas, ¿cierto? Como entre sí, de lo que opinan o qué reflexión para terminar nos dejarían para conectar un poco que realmente no son casos aislados, sino que realmente sí tienen una dirección frente a la realidad, ya cómo se interactúa con la sociedad en diferentes partes del mundo. Sí, me parece importante el planteamiento del fútbol, porque en el sentido de construir una noción de identidad nacional, pues pasa por la anulación de aquello que nos fragmenta como comunidad y como personas, ¿no? Entonces, la idea misma de nación se construye a partir del rechazo categórico a todas esas categorías que están presentes en nuestras vidas como las identidades de género, de raza y de clase social, pero que para el discurso nacional esas categorías tienen que ser de alguna manera borradas del discurso para generar una sensación de que pertenecemos a una comunidad homogénea, ¿no? Y me parece que el fútbol juega un papel importante en el sentido de crear esa sensación de cohesión social y nacional que intenta forjar ese sentido de pertenencia, de unidad de la nación, ¿no? Pero al mismo tiempo es interesante como justamente ese acto se construye bajo una forma de violencia, porque primero anula las identidades de las personas y segundo, porque en el caso de
en que analizo en Estados Unidos, que a pesar que es un concepto que estoy analizando en la obra de un autor en específico, que es el Samuel Huntington, yo entiendo que es un concepto que está presente en la vida social y política de Estados Unidos, sobre todo en el Estados Unidos actual, ¿no? Entonces es un concepto hegemónico que está más allá del autor. Y entonces esas categorías identitarias como que de alguna manera tienen que ser puestas de lado y no son ni siquiera reconocidas como pertenecientes a los miembros que integran a ese territorio y a esa nación. Y entonces se genera pues un acto de violencia porque no se reconoce a esos miembros que no portan consigo esos credenciales que serían los credenciales que legitimarían a esos miembros como miembros auténticos y legítimos dentro de la nación, y se acciona en mecanismos que excluyen a otros miembros. Y el fútbol pues genera en esos momentos, por ejemplo, de conflictos, y pues genera esa sensación de que el fútbol, más allá de lo que nos divide, de lo que nos genera conflicto, pues genera este eje que nos unifica supuestamente nos unifica como pueblo, como nación, y oculta esa dimensión, digamos, colonial, y esa dimensión de violencia que sigue presente, pero que al mismo tiempo no se la reconoce o se la intenta ocultar de las dinámicas de construcción de identidad nacional, ¿no? Viendo el ejemplo que nos pone la compañera sobre quién construyó esos estadios, qué obreros trabajaban en eso, como siempre los dejan de lado. Estaba leyendo un texto hace días que traigo a colación de Bertolt Brecht, que se titula Preguntas de un obrero que lee. Entonces él dice, ¿quién construyó Tebas? La de las 7 puertas, y así sucesivamente. Arrastraron los reyes los bloques de piedra, y Babilonia destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? Entonces, como traerlo a colación, es que son esos obreros, es la gente, en realidad, lo popular, que es lo que lleva a identificarse uno como nación, en esa construcción de identidades. Que ya los gobiernos o los modelos de Estado manipulen ciertas formas, sí, pero todo hay que llevarlo a esos principios, hacer todo ese método arqueológico y entender los por qué se vuelven populares y terminan siendo una herramienta o esos artefactos culturales. Muchas gracias, Juan Diego. El tema del fútbol, mucho más allá de ser criticable, precisamente sobre todo por el uso que se le da, es un elemento que se ha convertido en algo fundamental para comprender muchas historias y problemáticas a nivel mundial. O sea, eso no se excluye en una sola región. Es un factor que ha definido y construido muchas formas de comportamiento que ya no se pueden separar de las personas. Y es por eso que abrimos este espacio para tener invitados como ustedes para transmitir sus conocimientos y aportar a la comprensión de las realidades, que son conflictivas entre sí por gustos o disgustos, pero es importante la comprensión, poder entender. Es así como terminamos este segundo episodio. Agradecemos volver a tenerlos con nosotros y esperamos que sus valiosos aportes lleguen a los oídos de muchas personas para aprender siempre un poquito más. Para finalizar esta nueva entrega de Quirón Podcast, agradezco a los autores que nos han acompañado en esta edición, a mi compañera Marta Ordóñez por darme el placer de grabar un nuevo episodio junto a ella. Quiero agradecer también a todo el resto de nuestros compañeros en el comité editorial de la revista Quirón
y agradecer el apoyo de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Queremos volver a recordar a nuestros oyentes que nos acompañará Juan Sebastián Ocampo, otro de nuestros autores, en el próximo episodio, y que los volvemos a invitar a leer la edición 16 de la revista Quirón, en el cual también podrán encontrar el trabajo de Mariana Jaramillo, estudiante de Historia de la Universidad Nacional, sobre las visitas de Luis Enríquez a las provincias de Tunja y Santa Fe entre 1599 y 1603, además de 2 crónicas de archivo y una reseña bibliográfica. Los invito también a seguir a Quirón en todas sus redes sociales como Quirón Revista. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.